Esto ocurrió una noche de Halloween, y lo último que escuché antes de que todo se volviera imposible fueron gritos que parecían venir de la nada. Lo que les voy a contar me pasó cuando decidí ir de excursión con mis amigos a un bosque que nadie recomienda visitar después del anochecer. Era un lugar común, al norte de nuestro pueblo, rodeado de casas pequeñas y caminos de tierra. Yo tenía 22 años, universitario, y mis amigos eran como yo, curiosos y aventureros. Planeamos la caminata durante semanas, asegurándonos de llevar linternas, comida y cámaras para registrar todo. Todo parecía normal, incluso divertido. Al principio, el bosque no mostraba nada extraño. Los árboles eran altos, frondosos, y la brisa hacía que las hojas crujieran suavemente. Caminábamos riendo, grabando videos, y haciendo bromas sobre historias de miedo que alguien contaba en voz baja. Pero a medida que nos adentrábamos, algo cambió. Un silencio pesado nos envolvió de golpe. Así que nos detuvimos, pensando que era solo un efecto del viento. Entonces escuchamos un murmullo extraño, como si alguien caminara entre los árboles detrás de nosotros. Miré hacia atrás y no había nadie. Pero ese murmullo se convirtió en pasos, pasos que aceleraban y desaparecían al instante. Así que tratamos de calmarnos, diciendo que era nuestra imaginación, que los bosques siempre juegan con los sentidos. Pero la sensación de ser observados no desapareció. Las sombras parecían moverse de forma independiente, como si el bosque respirara con nosotros dentro. Cada crujido de rama nos hacía girar, y cada sonido extraño nos empujaba más adentro, casi sin darnos cuenta. Pero fue cuando escuchamos el primer grito real, agudo y desgarrador, que todo se volvió aterrador. Así que apuntamos las linternas hacia el sonido, pero solo vimos árboles, y nada más. Hasta aquí, todo parecía una mala broma o un juego de luces y sombras. Pero algo dentro de mí sabía que ese bosque escondía algo que no podíamos entender, y que no nos dejaría ir tan fácilmente. Después de ese primer grito, intentamos retroceder, pero el bosque parecía cambiar a nuestro alrededor. Los árboles se veían distintos, más densos, como si los caminos que habíamos seguido hubieran desaparecido. Pero nos obligamos a seguir avanzando, pensando que era imposible perdernos, que solo necesitábamos mantener la calma. Así que encendimos todas nuestras linternas, iluminando el sendero, pero la luz parecía apagarse demasiado rápido, como si el bosque la absorbiera. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos otro grito, esta vez más cerca, y con un tono que hacía que la piel se erizara. Pero cuando miramos hacia el lugar de donde provenía, no vimos nada, ni rastro de movimiento. Así que seguimos caminando en silencio, con los sentidos tensos al máximo, cada paso resonando en la oscuridad. Empezaron a pasar cosas que no se podían explicar. Las linternas de algunos se apagaban sin razón, aunque las baterías estaban nuevas. Pero lo más inquietante eran los murmullos, voces que decían nuestros nombres, susurrando cosas que nadie podía haber sabido. Así que intentamos ignorarlas, convencidos de que era nuestro miedo proyectándose. Uno de mis amigos, Luis, decidió apartarse un poco para ver qué causaba un crujido extraño detrás de nosotros. Pero no regresó. Llamamos su nombre, gritamos, corrimos hacia donde lo habíamos visto por última vez, pero solo había silencio. Así que empezamos a escuchar gritos más claros, desgarradores, que parecían venir de todas partes, como si el bosque mismo los produjera. Intentamos marcarnos por los árboles para no perdernos, pero el paisaje no tenía sentido, los árboles, las piedras y los senderos parecían reacomodarse. Pero lo peor fue cuando vimos la primera señal física de lo que estaba pasando. Una de nuestras mochilas estaba en el suelo, abierta, pero sin rastro de Luis. Solo había algo extraño dentro, un objeto que ninguno de nosotros reconocía, una especie de máscara cubierta de barro y hojas, con ojos que parecían mirarnos aunque estaba vacía. El miedo nos congeló. Cada paso parecía atraernos más adentro, y cada grito, más agudo, nos recordaba que no estábamos solos. Pero lo más perturbador fue cuando escuchamos nuestra propia respiración mezclarse con otra, más profunda, más lenta, como si alguien más caminara exactamente como nosotros, pero sin ser visto. Así que comprendimos que algo estaba absorbiendo nuestras presencias, nuestra esencia, sin dejar un solo rastro de quienes éramos. No sabíamos si avanzar o retroceder. Cada decisión parecía equivocada. Y mientras corríamos, los gritos seguían, pero ahora ya no eran solo de Luis, sino también de nosotros, como si la oscuridad del bosque comenzara a reclamar nuestra voz. Caminábamos sin rumbo, arrastrados por un miedo que no podía describirse con palabras. Pero los gritos seguían, mezclándose con risas apagadas, ecos de nuestros propios pasos que ya no parecían nuestros. Así que intentamos mantenernos juntos,
pero cada uno sentía que algo invisible nos empujaba, separándonos poco a poco. En un claro iluminado por la luna, vimos algo que detuvo nuestro aliento, huellas humanas que aparecían y desaparecían entre la maleza, como si el suelo mismo estuviera vivo. Pero lo más inquietante eran las sombras que se movían por sí solas, torciéndose en formas humanas que se acercaban y retrocedían sin patrón. Así que decidimos grabar con las cámaras, esperando encontrar una explicación más tarde, pero los archivos se corrompieron. Cada imagen mostraba algo que no entendíamos, figuras difusas que parecían absorber la luz y el sonido, dejando solo oscuridad. Luego escuchamos un grito desgarrador, más cercano que nunca, y un golpe seco que hizo que todos nos lanzáramos al suelo. Pero cuando miramos, no había rastro de quien lo había emitido. Así que seguimos avanzando, pero el bosque parecía un laberinto sin fin, cambiando con cada paso. Era imposible distinguir un árbol de otro, y cada sombra parecía tener vida propia. De repente, el aire se volvió pesado, y sentimos como si algo nos observara desde cada rincón. Pero la sensación más aterradora llegó cuando vimos a Luis, o al menos lo que parecía Luis. Su figura estaba frente a nosotros, inmóvil, con los ojos completamente negros y una expresión vacía. Así que nos acercamos, pero antes de tocarlo, desapareció como si el aire lo hubiera absorbido. Los gritos ya no eran humanos, eran susurros que se colaban en nuestra mente, pronunciando nombres y secretos que jamás habíamos contado. Pero cuando intentamos correr, el bosque parecía estirarse y doblarse, atrapándonos en un espacio que no obedecía las leyes normales. Así que gritamos, pero nuestras voces se mezclaban con los ecos de quienes habían desaparecido antes, y sentí algo rozar mi hombro, pero al voltear, no había nadie. Finalmente, nos encontramos en un círculo de árboles que no recordábamos haber visto. Pero en el centro había un charco negro que reflejaba no nuestro rostro, sino nuestra ausencia. Éramos figuras distorsionadas, atrapadas entre la luz y la sombra. Así que intenté salir, pero mis pies se hundieron, y solo pude gritar mientras sentía que algo tiraba de mí hacia la oscuridad. No sé si alguien salió de ese bosque esa noche. Solo sé que los gritos aún resuenan, y que lo que ocurrió no puede explicarse. Hasta hoy, nadie sabe por qué ese bosque absorbe a quienes se atreven a entrar. Lo único seguro es que, si alguna vez escuchas voces en la oscuridad de Halloween, tal vez alguien ya esté atrapado, y no se trata de un juego.